capítulo 18, versículos 28 al 40. Tenemos acá, ¿cierto?, un momento, ya los últimos momentos de Jesús, antes de ser llevado a la cruz. Y este es un juicio, ya él había pasado recién por un juicio religioso, por así decirlo, frente al Sanedrín, frente a las autoridades religiosas de su pueblo. Y ahora va a pasar por este juicio ante la autoridad civil, ¿cierto? Ante Pilatos, Poncio Pilato, el gobernador romano, ¿cierto?, que estaba impuesto por el imperio en ese momento, y porque en el fondo lo que los judíos querían, o los gobernantes del pueblo querían, lo que siempre quisieron desde un principio, ¿qué era con Jesús? Lo querían matar, ¿cierto? Mire, Lucas capítulo 4, si me acompañan allí rápidamente, a modo de contexto e introducción. Lucas capítulo 4, ¿cierto? Cuando él comienza su ministerio. Mire, esto estamos hablando de más de 3 años antes, 3 años antes de lo que vamos a ver allí en Juan 18. Jesús está comenzando su ministerio y va a la ciudad de Nazaret, donde él se había criado, entra en la sinagoga, lee la escritura y les dice que se está cumpliendo delante de ellos esta escritura del profeta Isaías, ¿cierto? Y mire lo que ellos hacen, ¿no? Una vez que él les habla todas estas cosas, y dice el versículo 28, para que no lo podemos leer todo, ¿cierto? Vamos a leer el 4:28, Lucas 4:28, dice: al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron ¿de qué? De ira, y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle, ¿sí? Para empujarlo, tirarlo por el despeñadero. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue, ¿no? Porque obviamente no era su hora y no era la manera en que iba a morir, ¿cierto? Pero en el mismo Evangelio de Juan, si me acompañan también allí rápidamente en el capítulo 8, ¿cierto? Juan capítulo 8, encontramos allí dos pasajes en donde dice que también estuvieron a punto de matarlo, ¿ya? O querían apedrearlo, ¿cierto? Allí en el versículo, al final casi, ¿no?, del capítulo 8, dice el versículo 59, Juan 8:59, cuando le da todo un discurso, ¿cierto?, allí de lo que eran ellos y de lo que era él, hablándoles de su preexistencia como Dios, ¿cierto? Antes de que Abraham fuese, yo soy, les dijo los versículos anteriores. Y cuando termina esta conversación con ellos, dice el verso 59, Juan 8:59, tomaron entonces piedras para arrojárselas. Pero Jesús se escondió y salió del templo, y atravesando por en medio de ellos se fue, ¿no? Se fue. ¿No? Y esas piedras no eran así como para hacerle un cariñito, ¿no? Eran para apedrearlo, porque esa era la manera en que ellos podían, según su tradición y según la ley, podían juzgar a alguien hasta la muerte, ¿cierto? Como lo hicieron con Esteban, por ejemplo, ahí en Hechos capítulo 7, ¿verdad? Dice que a Esteban lo apedrearon hasta matarlo. Como querían hacer con la mujer que había sido sorprendida en adulterio, ¿se acuerdan? También habían tomado piedras y se la iban a arrojar. Bueno, a Jesús lo intentaron matar también de esta manera. ¿Pero era esa la forma en que él iba a morir? No, el Señor Jesús mismo había dicho, ¿no es cierto? Él les dijo, hablando acerca de la forma en que él iba a morir, ¿cierto? Él iba a morir, como decía la ley, ¿no?, colgado de un madero, ¿ya? Entonces, así moría el que moría por ser
pecador, por ser el pecador más vil, por así decir, ¿no? El que era maldito moría de esa manera. Entonces, Pablo dice que él se hizo maldición por nosotros, ¿no? Y por eso que él tuvo que morir de esa manera, crucificado, ¿ya? Levantado. Entonces, cuando llega Jesús a este momento, a su juicio, sabemos que es un juicio, ya por todos lados es un juicio injusto, ¿no? Las autoridades civiles ya, todas las acusaciones que tenían contra él, ¿cierto? La manera en que urdieron todo el plan para arrestar a Jesús, para traerlo ante las autoridades, ¿cierto? Y todo eso, sabemos que era todo muy fraudulento, ¿no? Hay un juicio famoso en la historia, ¿no? Hay un adolescente que se llama George Steiney. No sé si estaré diciendo bien el apellido, pero no importa, ¿ya? Este adolescente era un chico de 14 años, ¿ya? Y el 10 de junio del año 1944, ¿ya? Fue condenado a la silla eléctrica. Imagínense, un adolescente de 14 años. Y lo condenaron por el asesinato de 2 niñas, ¿ya? Era un niño de color, ¿ya? Y solamente, casi básicamente por el tema de que él era un niño de color, fue condenado, ¿cierto? Y murió a la edad de 14 años, ¿ya? Ustedes lo pueden googlear ahí, pueden leer más acerca de esa historia. 70 años después, imagínense, o sea, estamos hablando del año 1944, 70 años después, estamos hablando del año 2010, 2014 aproximadamente, ¿cierto? Es decir, no hace mucho, hace 10 años atrás. 70 años después, las autoridades reconocieron que lo habían juzgado injustamente y que todo el juicio que se le había hecho a ese chico había sido un fraude. ¿Qué piensa usted cuando lee algo así? ¿Qué le da? ¿Le da rabia o no? Da rabia, dice, pero ¿cómo puede haber tanta injusticia, verdad? Más encima con un niño, con un adolescente inocente, ¿ya? Que por el solo hecho de a lo mejor haber sido una persona de color y que en esos años todavía el tema racial era una cosa que estaba en su peak, solamente por eso él tuvo que sufrir esas injusticias. Da rabia, ¿cierto? Y uno dice, pero ¿cómo es posible? ¿Ya? Bueno, mire, cuando usted lee esto, cuando nosotros leemos lo que ocurre acá y todo lo que ocurrió en el juicio de Jesús, esto es mucho peor todavía. Esto es mucho más grande. Y han pasado, no han pasado 70 años, han pasado 2000 años. Han pasado 2000 años y todavía la historia, y no solamente los evangelios que nos relatan esto y nos muestran, varias personas que han examinado esto a la luz de la legalidad, que han sometido estos escritos a un escrutinio judicial, cualquier persona que tenga esa capacidad de leer esto con esa mirada, desde esa perspectiva, puede darse cuenta y puede reconocer que esto es una injusticia del porte de una catedral. O sea, bien se le podría llamar a esto la injusticia más grande jamás cometida. Porque todo lo que se le hizo aquí a Jesús fue así. De hecho, el mismo Pilato que somete a Jesús a este interrogatorio, ¿cierto? Porque él era la autoridad, él era el gobernador, era el que tenía, como él mismo le dijo al Señor en su momento. ¿No sabes que yo tengo el poder, la autoridad de dejarte con vida o que mueras? Y Jesús le responde, ¿no? Y le dice, no tendría ninguna autoridad sobre mí si no te hubiese sido dada desde arriba. Pilato mismo, el evangelista Lucas, en un pasaje paralelo a esto,
¿ya? Si me acompañan allí, capítulo 23, versículo 22, no lo busque, yo se lo voy a leer rápidamente. Pilato dice en Lucas 23, 22 que era la tercera vez. Es decir, en todo su interrogatorio, Pilato 3 veces intentó, y no, ojo, con esto no estoy tratando de blanquear a Pilato. Todos sabemos cómo pasó a la historia Pilato, ¿no es cierto? ¿Cuál es la actitud que tuvo Pilato frente a esto? El clásico, y hasta hoy día de hoy, hasta hoy día de hoy, se utiliza esta, eh, esta expresión. Gracias, hermano. Y yo siempre hago eso para ver si están despiertos. Hasta el día de hoy se utiliza ese concepto. ¿Para qué? Para decir, bueno, ya me lavo las manos, ¿cierto? No voy a tener ninguna responsabilidad sobre esto, ¿ya? Pero 3 veces él intentó, porque lo dice en los evangelios, lo dice Lucas allí. Oye, no hay ninguna. ¿Qué decía Pilato? No hay falta en él. O sea, en realidad, dentro de lo que yo entiendo y de lo que yo percibo y de lo que yo me doy cuenta acerca de la ley, de la justicia, los romanos se jactaban de eso, ¿cierto? De hecho, los que estudian derecho, no sé si hay alguien aquí que ha estudiado derecho, pero una de las asignaturas que se estudian, los que estudian derecho, es el derecho romano. ¿Sí o no? Claro. ¿Por qué? Porque ellos se jactaban de su justicia, ¿no? De su ley. Y Pilato decía, no hay en él. No hay culpa en él. O sea, en realidad a este hombre él no es digno de muerte. Jesús mismo cuando los confrontó a ellos, y de hecho Pilato aquí en un momento le dice a ellos, porque Pilato no tenía muy buena relación con los judíos. El historiador Josefo dice que cuando Pilato, por ejemplo, llegaba la guarnición de los romanos en Palestina, estaba en la ciudad de Cesarea, ¿cierto? Que era una ciudad que quedaba un poco más al norte de Jerusalén, en la costa. Ahí llegaban con sus barcos, ¿cierto? Y qué sé yo. Y ahí habían construido la fortaleza y ahí estaba el gobernador romano instalado. Esa era su fortaleza. Pero aquí, como había llegado, era la Pascua, ¿cierto? Y generalmente esta fiesta nacional, porque lo dice acá, ¿cierto? Cuando llegaba esta fiesta, se corría el riesgo de que se armara una revuelta en Jerusalén. Entonces Pilato, que tenía 3.000 soldados romanos, esa era la asignación que tenía Pilato como gobernador de Roma, no se los podía llevar a todos a Jerusalén, ¿cierto? Tenía que dejar una cantidad en Cesarea y llevarse a otra cantidad de soldados con él a Jerusalén. Dice que cuando él llegaba a Jerusalén venía con los estandartes y en la parte de arriba de los estandartes estaba una imagen, que era la imagen por la cual se le adoraba al emperador. Entonces, ese acto de llegar con esos estandartes, otros gobernadores romanos, por deferencia a los judíos, otros gobernadores que hubo antes que Pilato. Pilato empezó a gobernar del año 26 en adelante. Es decir, unos cuantos años antes de que ocurriera esto. Esto está ocurriendo en el año 33 aproximadamente. ¿Me entiendes? Entonces dice que cuando Pilato llegaba con su guarnición, él llegaba con los estandartes porque él sabía que esto le sacaba roncha a los judíos. Porque ellos lo veían eso como un acto de provocación, de idolatría, ¿cierto? Entonces tuvieron que presionar al emperador, tuvieron que presionar a la autoridad sobre Pilato para que él pudiera sacar esas cositas de los estandartes porque a ellos les molestaba. Dice el historiador Josefo que en otra oportunidad quiso construir un acueducto porque siempre tenían problemas con el agua y usó el dinero del templo, no el dinero de los sacrificios, pero tomó el dinero del templo, ese que le llamaban corbán, que se usaba para arreglos, para cualquier otro tipo de cosas. Entonces digo, bueno, como es una cosa que voy a contribuir para la ciudad, voy a usar ese dinero. Y usó ese dinero y eso, olvídese, le sacó roncha a las autoridades, a los sacerdotes y a todo eso.
Entonces ahora le traen, en medio de la fiesta, ellos están con todo su juicio y le traen al Señor para que Él lo enjuicie, porque ellos no pueden tomar la autoridad de liquidar al Señor. Sabían que esto iba a provocar una tremenda revuelta en Jerusalén si ellos hacían eso, y además que Jesús no iba a morir de esa manera. Y Juan aquí lo dice en el versículo 32. Si ustedes se fijan, tenía que morir crucificado porque era la manera en que él había dicho que iba a morir, ¿cierto? Que él iba a sufrir de las autoridades religiosas de su tiempo y que lo entregarían a los gentiles para que ellos lo ejecutaran. Y aquí Juan vuelve a recordar eso cuando los judíos le dicen a Pilato, no, nosotros no tenemos, porque Pilato les dice, ¿para qué me vienen a fastidiar a mí con esto? ¿Para qué me vienen a fastidiar con esto? Más encima ustedes no quieren entrar aquí a mi casa, se quieren quedar afuera. Y ahí está la hipocresía también de ellos, porque dice que no se querían contaminar al pisar una casa de un gentil, porque querían comer la cena de la fiesta. ¿Se da cuenta la hipocresía? No se querían contaminar externamente, pero no les importaba la maldad que estaban haciendo en sus corazones al enjuiciar a Jesús injustamente. Jesús les dijo en una oportunidad, ustedes no me pueden redarguir a mí de pecado. ¿De qué pecado me pueden redarguir? O sea, no hay nada en la ley de lo cual ustedes me puedan acusar a mí. Ahí se los dice en el capítulo 8 de Juan, igual. Entonces, como no podían hacer eso, le traen a Pilato y Pilato dice, ¿por qué me fastidian con esto? Júzguenlo ustedes por su ley. No, nosotros no podemos hacerlo, le dicen ellos. ¿Y qué dice Juan? ¿Por qué se estaba cumpliendo? O sea, ¿por qué se estaba dando todo esto de esta manera? Para que se cumpliese, dice, versículo 32. Para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho, dando a entender de qué muerte iba a morir. Ahí rápidamente en capítulo 3, ¿cierto? El Señor les dijo, 3:14, dice en 3:14, dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, ¿cierto? Y ahí se refería a que iba a ser levantado en una cruz. Y en 12:32 dice, y yo si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto, versículo 33, 12:33, dando a entender de qué muerte iba a morir. Él iba a ser levantado. Entonces Juan lo que está diciendo acá, mire, hermano, Dios siempre está en control de todas las cosas. Incluso hasta en este momento. Todo lo que estaban haciendo los judíos, las autoridades religiosas, todo lo que estaba pasando por la mente de Pilato, por este hombre que se creía poco menos que un superhombre ahí, con la autoridad, ¿cierto?, de hacer y deshacer lo que quisiera. Sin embargo, Dios estaba articulando todas las cosas para el fin por el cual Él había enviado a su Hijo, por nosotros. Cuando Pedro predicó su primer sermón allí en Pentecostés, ¿cierto? Él dijo lo siguiente, varones israelitas, oíd estas palabras, Jesús Nazareno, estoy leyendo en Hechos 2:22, no lo busque, yo se lo leo. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, dice, versículo 23, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole.
¿Se da cuenta? Y más adelante, después cuando la iglesia oraba, habían sido liberados Pedro y Juan, ¿cierto?, de la cárcel, y llegaron y reunieron a la iglesia y oraron delante del Señor. La iglesia oró de esta manera. Dice, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad, estoy leyendo en Hechos 4:27, contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato. Porque allí en el relato de Juan no aparece el momento en que Pilato le manda a Jesús a Herodes. Pero en Lucas 23 se describe esa parte, ¿ya? Cuando Pilato, no queriendo lavarse las manos, le manda a Jesús a Herodes, para que Herodes lo interrogue y lo juzgue, pero Herodes se lo devuelve a Pilato, dice Lucas 23. Y aquí la iglesia dice, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel. Y ahora observe, versículo 28, Hechos 4:28, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Entonces todo lo que está ocurriendo acá, hermanos, está bajo la soberanía de Dios. Y se cumple otra vez también lo que Jesús mismo había dicho en su momento. ¿Qué dijo Jesús en Juan capítulo 10? Nadie me quita a mí la vida, sino que yo mismo la pongo y la vuelvo a tomar. Todo estaba siempre bajo la soberanía de Dios. Entonces, la hipocresía de los judíos, la ambigüedad de Pilatos y la decisión nefasta de la multitud, todo eso que se confabulaba contra el Señor Jesucristo en este juicio injusto, Dios de todas maneras igual lo estaba usando para sus propósitos, porque Dios es soberano. Pero cuidado, hermanos, porque nosotros también podemos caer, por ejemplo, en ese pecado de la hipocresía, en que ellos, por ejemplo, no querían contaminarse al pisar la casa del gobernador romano, pero dentro de sus corazones ellos estaban llenos de odio y de envidia. Dice en el Evangelio de Mateo, en un pasaje paralelo, que Pilato sabía que por envidia, dice, por envidia habían traído a Jesús. Entonces, un corazón hipócrita, alguien dijo una vez que dentro de todos nosotros hay un fariseo. Y podemos caer también en ese pecado. Siempre me da un poco de risa, ¿ya? Cuando veo que los jugadores, por ejemplo, se han dado cuenta cuando entran al campo de fútbol, entran y se arrodillan así, van corriendo y tocan el piso y se persignan así, hacen la señal de la cruz. Algunos lo hacen como 5 veces, ¿ya? Así como que entre más cruces se hagan, como que mejor van a jugar. El problema es que no juegan mejor. Lo que hacen parece cuando están adentro del campo de fútbol es hacer más faules, mandarle más saludos a la familia del árbitro, ¿cierto? Y es una hipocresía, ¿cierto? O sea, ¿cuál es el propósito de hacerse eso? Pero de alguna manera esa actitud, ¿cierto?, también puede estar dentro de nosotros. El Señor ve el corazón. Y todos estos personajes que rodearon a Jesús aquel día y que estuvieron frente a Él, nadie podía estar indiferente frente a Jesús. Nadie podía estar indiferente frente a Jesús. Pilato fue un hombre tremendamente ambiguo, aunque él supuestamente tenía el poder, tenía la autoridad, su incapacidad de realmente resolver algo queda aquí de manifiesta más que nunca. Porque aunque él se jactaba de eso, finalmente él le entrega a la multitud la decisión, ¿cierto? Le entrega a la multitud la decisión. Hay un comentarista que se llama William Barclay,
y él dijo lo siguiente comentando acerca de este juicio: la majestad de Jesús nunca brilló más gloriosamente que cuando se presentó a juicio ante la humanidad. Pilato le pregunta en su interrogatorio varias veces a Jesús: ¿así que tú eres rey? Cada vez que le preguntaba, no era porque quería afirmar que Jesús era rey. Se lo preguntaba como en una forma burlona, sarcástica, ¿no es cierto? Era como diciendo, bueno, tú dices que eres rey o eres qué cosa, porque yo lo que veo frente a mis ojos, lo que veo es un pobre tipo, un pobre hombre, que no tiene ni siquiera cómo defenderse, que no tiene ni siquiera palabras para defenderse porque no dicen nada. Los otros evangelios, el pasaje paralelo a este, Mateo, Marcos y Lucas, dicen en varias oportunidades que Jesús, cuando lo estaba interrogando Pilato, no decía nada. Pero aquí hay algunos intercambios de palabras entre Pilato y Jesús, y uno de los más conmovedores es al final cuando Pilato le dice, bueno, en el versículo 35, los gobernantes que te han entregado a mí están diciendo esto de ti. Bueno, ¿qué es lo que has hecho finalmente? ¿Has hecho algo? Defiéndete, di algo, no sé, argumenta. Y le responde Jesús, versículo 36, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Qué hermosas palabras. Y eso es verdad, hermanos. Todo lo que Pilato conocía acerca de lo que era un reino, ¿cierto? Era en términos humanos, en términos de poder, en términos de espada, en términos de gloria. Pero Jesús le dice, todos esos conceptos que tú conoces y entiendes acerca de lo que es un reino, no tienen nada que ver con el reino que tengo yo. El Señor sí es rey, hermano, y Él siempre ha reinado por siempre. Y Él está reinando hoy día en los corazones de aquellos que hemos confiado en Él, en aquellos que hemos creído en Él de todo nuestro corazón. Si tú has confiado en Jesucristo como tu Salvador, como el único y suficiente Salvador de tu vida, entonces Cristo está reinando en ti. Porque nadie puede ser salvo, dice el apóstol Pablo, nadie puede ser salvo si no confiesa que Jesucristo es el Señor. Romanos capítulo 10, versículo 10. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. Y esa palabra, Señor, es la palabra equivalente a Mesías en el Antiguo Testamento. Y el Mesías del Antiguo Testamento es el rey de los judíos. Es el rey de Israel. Entonces nadie puede tener una relación personal con el Señor si no lo reconoce como rey. Entonces, si tú has confesado a Jesucristo como tu Salvador personal, has reconocido que Él es el Señor. Por eso que Jesús dice, mi reino no es de este mundo. Pero un día ese rey, dice la Escritura, que va a volver por segunda vez y va a venir a reinar. Y nosotros reinaremos con Él. Qué maravilloso. Por eso que la Escritura dice que nosotros somos reyes y sacerdotes con el Señor. Entonces Pilato nuevamente le dice al Señor, bueno, entonces tú eres rey, porque la primera impresión que me lleva al mirarte es que no pareces un rey. Tú dices que soy rey, le dice el Señor. Yo para esto he nacido, versículo 37, para esto he nacido, hablándole de su humanidad, y para esto he venido, dice, al mundo, hablándole de su deidad. Es decir, he nacido porque vine a este mundo y nací, pero he venido. O sea, ya yo existía desde antes. Para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Y aquí el Señor le toca un punto álgido en la vida de Pilato, tal como lo hizo con Nicodemo en su momento, cuando le dijo que
a Nicodemo, le dijo que le era necesario nacer de nuevo, y esa parte Nicodemo no la entendía cómo, y Jesús trata con él, tal como le dijo a la mujer samaritana en su momento, ve y llama a tu marido, y ella le dice, no, marido no tengo, no, sí sé que no, ahora con el que no, porque 5 has tenido, y el que... Entonces Jesús sabe todo. Y le toca a Pilato este punto, ¿sabe por qué? Porque Pilato, con todo lo que él había logrado hasta este momento, a los ojos del mundo parecía un hombre tremendamente exitoso. Había llegado a un piso en su escalafón de poder y de autoridad que muchos querían. Dicen que él estaba casado con una nieta del emperador. Entonces parece que tenía santos en la corte. Pero había algo que a Pilato le faltaba. Había algo que al parecer Pilato, en toda su patraña de poder, de gloria y de lo que había alcanzado, había algo que él no lograba comprender en su totalidad. Y él no tenía una lucha con esto de la verdad. Y estaba justo frente al que es la verdad. Estaba justo frente al único que le podía mostrar cuál era la verdad. Lo que él siempre había buscado y que no lo había podido conseguir ni con todo el poder y la gloria que tenía. Y Jesús le toca ese punto y él le hace otra vez la pregunta. Pero en vez de quedarse a esperar la respuesta, ¿qué hace? Se va. Así como diciéndole, ¿y qué es la verdad? Y se va. Y hasta ahí llega Pilato en su búsqueda. Y se va. Y finalmente le deja a la multitud tomar la decisión de qué va a pasar con Jesús. Porque dice que siempre para la fiesta él estaba la costumbre, ¿no es cierto?, de soltarles a un preso. Y le da a escoger a la multitud, ¿queréis que os suelte al rey de los judíos?, le pregunta. Porque tenéis la costumbre de que os suelte a uno en la Pascua. ¿Queréis pues que os suelte al rey de los judíos? Entonces dieron voces de nuevo y diciendo, no a este, sino ¿a quién? A Barrabás. Y dice que Barrabás, ¿qué era? Era ladrón. Los otros evangelios, interesante, los otros evangelios dicen, por ejemplo, Mateo dice que Barrabás era un famoso, Mateo 26, 16. Un malhechor famoso. ¿Cuál sería la fama? Lucas dice que había organizado una revuelta y había asesinado a un par de soldados romanos. En nuestra traducción de la Biblia no tenemos más datos acerca de esto, sino que este personaje se llamaba Barrabás. Hay unos manuscritos antiguos, dicen los comentaristas, y una traducción siria y una traducción la tengo aquí anotada para no equivocarme, armenia, que son traducciones antiguas de la Biblia, que dicen que Barrabás era el apellido de este personaje. ¿Ya? Porque la palabra Barrabás era una palabra compuesta, es decir, como Bar Abba, por ejemplo, que significaba el hijo de papá. ¿Ya? Bar, hijo, ¿cierto? Así como Pedro, que se llamaba Simón, hijo de Jonás. Simón Bar Jonah. Simón, hijo de Jonás. Entonces, Bar Abba significa hijo del papá. O algunos dicen Bar Rabán, que podía significar hijo del rabino. Quizá por eso era un preso famoso. Bueno, no lo sabemos, ¿ya? En realidad. Eso es como tratar de rebuscar un poco más, pero en la traducción siria y la traducción armenia dicen que
aparece el nombre de Barrabás, porque el hijo de era el apellido. ¿Cuál creen ustedes que era, según esa traducción, el nombre? No lo sabemos y no tengo idea, no lo podemos afirmar. Aparece en algunos manuscritos y en esas traducciones, entonces puede ser. ¿Saben cuál era el nombre según esas traducciones y esos manuscritos? Adivinen. Se llamaba Jesús. Y podría ser, ¿sabe por qué? Porque el nombre de Jesús era un nombre común en los tiempos. No es que Jesús era el único que se llamaba Jesús, o Juan era el único que se llamaba Juan. Eran nombres muy comunes. Era una derivación del nombre Yoshua o Yeshua. Era una transliteración al griego del nombre. Ahora, esto le añade como un poco de comino a la cosa, ¿no? Porque imagínense, Pilato le dice, ¿a quién quieren que suelte? A Jesús, Nazareno, el rey de los judíos, el hijo de... ¿Se acuerdan lo que puso Pilato en el... ¿Qué puso? Jesús, Nazareno, rey de los judíos. ¿Se da cuenta? Eso es lo que puso en la tabla cuando lo crucificaron. ¿Sí o no? Sí, pues. Lea el Evangelio. Entonces ahora Pilato, ¿a quién quieren que le suelte? ¿A Jesús, Nazareno, el hijo del Padre de arriba, el rey de los judíos? ¿O a Jesús, el Barrabás? Bueno, ellos ya eligieron. Hay un dicho popular que dice que a veces como que es más fácil seguir a la multitud, ¿no? Lo que dice la multitud, ¿sí o no? Bueno, tenga cuidado con eso, ¿ya? No siempre la decisión de las multitudes son las correctas, ¿ya? Hay mucha gente hoy día, ya en unos días más se va a celebrar, otra vez algunos van a celebrar el 18 de octubre, el estallido social. Y yo estuve justo en Santiago el día que fue el estallido social. Me gané el premiado. Y conocí a varias personas, incluso cercanas, que participaron de eso, ¿ya? Y se jactaban que fueron a las marchas y anduvieron ahí con las multitudes. Hoy día, años después, esas mismas personas están tremendamente arrepentidas de lo que hicieron por haber seguido a la multitud. Yo me pregunto en esta mañana, en esta tarde ya, ¿a quién estás siguiendo tú? Nadie que está frente a Jesús puede quedar indiferente. Mira, puedes tomar una actitud como la de los fariseos, la de las autoridades religiosas. Puedes ser un perfecto hipócrita y mostrar que a lo mejor por fuera tienes una carátula de que está todo bien en ti, pero por dentro, como dijo el Señor en su momento a ellos, está todo podrido. Puedes tener incluso la actitud de Pilato, de decir, bueno, yo no hallo en él ninguna cosa condenable. Para mí Jesús es un personaje maravilloso incluso, pero me lavo las manos porque en realidad no quiero tener nada que ver con él. O sea, él allá y yo acá. O puede hacer como hicieron las multitudes. No quiero a Jesús. Prefiero a Barrabás. ¿Qué va a pasar? No puedes irte indiferente. Yo espero que cada uno de los que estamos aquí en esta mañana hayamos reconocido a Jesucristo como nuestro Salvador. Como el Rey que Él es. El Rey verdadero. El único. La verdad y la vida, como Él mismo lo dijo. Porque solo en Él hay salvación. Porque Él murió en la cruz por ti. Porque Él aceptó todas estas injusticias. Él recibió todas estas burlas. Después de esto dice que fue llevado, ¿cierto?,
Pilato lo mandó que lo azotaran, le abrieron la espalda, le pusieron una corona de espinas en la cabeza, lo escupieron, lo golpearon y lo sacó para que la multitud lo viera, a ver si le daba un poquito de pena verlo así. Pero aún así, crucifícale, crucifícale. Pero él aceptó todo eso porque él quería dar su vida por ti. Vamos a orar y ahí en una actitud de oración delante del Señor, yo te invito a que tú puedas otra vez pensar en esto. No te vayas de aquí sin tomar una decisión correcta. Y la única decisión correcta referente a Jesús es la de reconocerlo como el verdadero Dios, como el verdadero Salvador, como el único y suficiente Salvador de tu vida. Acepta a Cristo, acéptalo, no lo rechaces. No pienses que lo puedes dejar, decir no, lo voy a dejar para otro día, lo voy a pensar más, no, mañana puede ser tarde. Acepta a Cristo, ábrele tu corazón, pídele a Él que venga a tu vida, pídele que te perdone de tus pecados y recíbelo en tu corazón. Él es el Señor, Él es el Salvador, Él murió por ti en la cruz.